Cuando Estados Unidos despliega su avión más letal, el F-22 Raptor, justo en el momento en que arden instalaciones militares dentro de Irán, ya no estamos hablando de rumores ni de tensiones diplomáticas habituales. Estamos viendo, en tiempo real, cómo Washington pasa de la amenaza verbal a la preparación directa para un conflicto de aniquilación. Las explosiones en Isfahán son un hecho. El movimiento de la Fuerza Aérea estadounidense al Golfo Pérsico es un hecho. Y lo que te están vendiendo como una medida de seguridad es, en realidad, el intento desesperado de una potencia por frenar una guerra que se le ha ido de las manos. Si Irán responde, si el estrecho de Hormuz se cierra, la economía mundial entra en shock inmediato, y la factura la vas a pagar tú en la gasolinera y en la inflación de tu propio país. Aquí no vamos a repetir la propaganda oficial. Vamos a desmenuzar por qué Estados Unidos está arriesgando una guerra mundial en año electoral, qué hay realmente detrás del ataque a las bases iraníes, y lo más importante, por qué México debe mantenerse firme y no comprarse un conflicto que no es suyo. Yo soy Javier Ortega. Si buscas entender la realidad geopolítica sin filtros y defender los intereses de nuestra nación frente a las presiones externas, suscríbete ahora mismo al canal. Empezamos. Lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente no es un incidente aislado. No es una nota al pie de página en los periódicos internacionales y definitivamente no es algo que podamos ignorar desde la comodidad de nuestra geografía en México. Si ustedes han visto las noticias en las últimas horas, habrán notado un patrón alarmante. Explosiones reportadas en el corazón de Irán, específicamente en Isfahán, y casi al mismo tiempo, el anuncio oficial del Comando Central de los Estados Unidos confirmando el despliegue de escuadrones de cazas F-22 Raptor a la región. Quiero que entiendan la gravedad de esto. Cuando Washington mueve un portaaviones, está proyectando poder. Cuando mueve tropas, está ocupando terreno. Pero cuando despliega los F-22 Raptor, el mensaje es completamente distinto. Estados Unidos no exporta este avión. No se lo vende a Israel, no se lo vende a Japón, ni siquiera a sus aliados más cercanos de la OTAN. Es tecnología propietaria, diseñada exclusivamente para una cosa: la superioridad aérea total y el primer golpe invisible. Si esos aviones están aterrizando en las bases del Golfo Pérsico mientras hablamos, no es para patrullar. Es porque el Pentágono ha decidido poner sobre la mesa la amenaza de una aniquilación tecnológica directa. Lo que estamos viendo es el fin de la guerra subsidiaria y el comienzo de una intimidación imperial directa. Durante años, hemos visto cómo Estados Unidos e Israel han jugado al gato y al ratón con Irán, utilizando terceros actores, ciberataques o sabotajes encubiertos. Pero la máscara se ha caído. Las explosiones en instalaciones militares iraníes, que los medios occidentales se apresuran a calificar de misteriosas o de origen desconocido, tienen una firma muy clara para cualquiera que entienda cómo opera la inteligencia en esa región. Y la llegada de los F-22 es la garantía, el guardaespaldas de lujo que Washington envía para asegurarse de que, si Teherán decide responder, el contraataque sea devastador. Pero aquí es donde el análisis debe enfriarse y dejar de lado la propaganda. Porque lo que nos venden como una defensa de la estabilidad regional o una protección de las rutas comerciales es en realidad un acto de desesperación hegemónica. Estados Unidos está reaccionando, no actuando. Está tratando de congelar un conflicto que se le está yendo de las manos mediante el uso de su carta más alta: la violencia militar de alta tecnología. Y la pregunta que nadie se está haciendo en los noticieros tradicionales, y que es la razón por la que estoy grabando esto ahora, es: ¿qué pasa si la intimidación falla? ¿Qué pasa si Irán, acorralado y sancionado, decide que ya no tiene nada que perder? Vamos a desglosar esto pieza por pieza, porque el impacto de lo que sucede en el estrecho de Hormuz llega directamente a la bomba de gasolina de tu colonia y a la estabilidad política de nuestro propio país. Empecemos por el hecho duro: las explosiones en Isfahán. Isfahán no es cualquier ciudad. Es el centro neurálgico del programa de defensa iraní. Es donde se desarrollan los drones que han cambiado el equilibrio de poder en conflictos recientes. Y es un nodo vital de su programa nuclear. Atacar ahí, en territorio soberano, es cruzar una línea roja. Irán ha dicho durante años que cualquier ataque directo a su suelo sería considerado un acto de guerra total. Sin embargo, lo que vemos es una operación quirúrgica, probablemente ejecutada con drones pequeños o sabotaje interno, diseñada para humillar a la Guardia Revolucionaria y demostrar vulnerabilidad. Normalmente, después de un ataque así, veríamos una escalada diplomática: condenas en la ONU, llamadas telefónicas, amenazas veladas. Pero esta vez, la respuesta de Washington fue preventiva y militar. El despliegue de los F-22 es una señal de que Estados Unidos sabe que se cruzó la línea. Saben que la respuesta de Irán no será diplomática. Se están preparando para un escenario de combate real. Y aquí hay una lectura crítica que no podemos pasar por alto. La administración Biden, en un año preelectoral, no puede permitirse parecer débil.
pero tampoco puede permitirse una guerra larga. Están apostando todo a que el miedo al poder aéreo estadounidense paralice a Irán. Es una apuesta increíblemente arriesgada. Es la arrogancia de la tecnología. En el Pentágono y en los pasillos de Washington, que conozco bien por cómo operan sus discursos, existe esta creencia casi religiosa de que si tienes el arma más cara, el enemigo se va a rendir. Creen que porque el F-22 es invisible al radar, Irán se va a quedar de brazos cruzados. Pero la historia reciente nos enseña lo contrario. La tecnología no gana guerras asimétricas. La superioridad aérea no pacificó Afganistán. No ganó en Vietnam. Y no va a someter a una potencia regional como Irán, que lleva 40 años preparándose precisamente para este escenario. Irán no va a despegar sus viejos aviones para pelear contra los F-22. Eso sería un suicidio, y ellos no son suicidas, son estratégicos. Su respuesta, si deciden darla, será en el mar. Será con enjambres de lanchas rápidas, con minas submarinas, con misiles antibuque lanzados desde costas móviles. Y aquí es donde la narrativa de Washington se estrella contra la realidad. Un caza de 150 millones de dólares no puede detener a 100 lanchas baratas atacando un petrolero. No puede bombardear una ideología. Y es aquí donde entramos nosotros, donde entra el mundo real, lejos de los juegos de guerra de los generales. Estamos hablando del estrecho de Hormuz. Por ese pequeño cuello de botella pasa, dependiendo del día, entre el 20 y el 30% del petróleo que consume el mundo. Es la arteria aorta de la economía global. Si esa arteria se corta, o incluso si se estrecha por el miedo a la guerra, el infarto económico es inmediato. Piensen en esto un segundo. Estados Unidos hoy es energéticamente autosuficiente en gran medida. Ellos pueden soportar un shock petrolero mejor que Europa, mejor que China y definitivamente mejor que nosotros. De hecho, hay una lectura cínica pero realista. Un conflicto que dispare los precios de la energía y debilite a las economías competidoras en Europa y Asia, mientras Estados Unidos vende su propio gas y petróleo caro, no es el peor escenario para Washington en términos macroeconómicos, pero para el resto del mundo es un desastre. Si Irán decide, como represalia por las explosiones y la amenaza de los F-22, cerrar el estrecho o empezar a hostigar buques comerciales, el precio del barril de petróleo no va a subir un poco, se va a duplicar. Estamos hablando de $150 por barril, quizá más. Y aquí es donde la geopolítica deja de ser teoría y se convierte en inflación en tu mesa. México es un país productor de petróleo, sí, y el gobierno seguramente saldrá a decir que los ingresos extraordinarios nos benefician, pero esa es una verdad a medias, y las verdades a medias son las mentiras más peligrosas. México importa la gran mayoría de la gasolina que consume. Si el precio internacional se dispara, el gobierno mexicano tendrá que tomar una decisión imposible. O subsidia la gasolina quemando miles de millones de dólares del presupuesto público, dinero que debería ir a salud, seguridad o infraestructura, para mantener el precio artificialmente bajo, o deja que el precio suba y la inflación se coma el salario de la gente. En ambos casos, perdemos. En ambos casos, pagamos los platos rotos de una fiesta a la que no fuimos invitados. Pero el riesgo económico es solo la primera capa. Hay una capa política mucho más insidiosa, y es la que más me preocupa como analista que defiende la soberanía de este país. Cada vez que Estados Unidos entra en modo de guerra, cada vez que Washington se siente amenazado o decide proyectar fuerza, exige lealtad absoluta de sus vecinos. Lo hemos visto una y otra vez. La doctrina de o estás conmigo o estás contra mí no murió con Bush. Es el ADN de la política exterior estadounidense. En los próximos días vamos a ver una presión diplomática brutal sobre México. Washington va a querer que México condene a Irán. Va a querer que México se alinee con las sanciones. Va a querer que México garantice la seguridad energética de América del Norte, bajo sus términos. Y van a usar todo el peso de su relación comercial para lograrlo. Van a usar el tema migratorio como moneda de cambio. Van a usar las alertas de seguridad. Van a activar a sus voceros en la prensa mexicana, esos que ustedes conocen bien, los que siempre traducen los comunicados del Departamento de Estado y los presentan como noticias, para decir que México debe estar del lado correcto de la historia. Javier Ortega se los dice claro. No hay lado correcto en una guerra imperial. Hay intereses. Y el interés de México no es comprarse un conflicto en Medio Oriente. México no tiene enemigos en Teherán. México no tiene disputas territoriales en el Golfo Pérsico. Nuestra doctrina histórica, la doctrina que nos ha salvado de desastres mayores, es la no intervención. Y hoy, esa doctrina está bajo ataque. Porque no nos engañemos, hay un sector de la política mexicana y una parte de la élite empresarial que está deseosa de complacer a Washington. Creen que si nos portamos bien,
Si aplaudimos sus bombardeos y repetimos sus discursos sobre la democracia y el terrorismo, nos van a tratar como socios, como iguales. Esa es la mentira más vieja de nuestra relación bilateral. Estados Unidos no tiene socios, tiene intereses. Y en el momento en que dejemos de ser útiles, nos van a desechar igual. La presencia de los F-22 en Medio Oriente es también un mensaje para el resto del mundo, incluido México. Es un recordatorio de que la fuerza militar sigue siendo el último argumento de la política estadounidense. Y ante un vecino que está dispuesto a usar la fuerza bruta para mantener su hegemonía, la única respuesta digna es la firmeza inteligente. No la provocación, pero tampoco la sumisión. Regresemos al terreno en Irán, porque hay detalles que se están perdiendo en el ruido mediático y que son claves para entender el desenlace de esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta escalada ocurre en este preciso momento? No es casualidad. Irán acaba de consolidar su entrada a los BRICS. Irán ha fortalecido sus lazos militares con Rusia y comerciales con China. La estrategia de máxima presión mediante sanciones económicas que Estados Unidos aplicó durante años ha fracasado. Irán no colapsó. Al contrario, se radicalizó y buscó otros socios. Washington se está dando cuenta de que está perdiendo el control de la región. Arabia Saudita ya no obedece ciegamente y coquetea con China. Los Emiratos Árabes hacen sus propios cálculos. Y en Israel, el gobierno de turno enfrenta una crisis interna sin precedentes y necesita un conflicto externo para unificar al país. Es la tormenta perfecta. Tienes a un hegemón en declive, Estados Unidos, tratando de reafirmar su autoridad, y a una potencia regional ascendente, Irán, que siente que el tiempo juega a su favor. Ese es el escenario más peligroso en geopolítica. Cuando una potencia establecida siente que su ventana de oportunidad se cierra. Es ahí donde se cometen los errores de cálculo. Es ahí donde se aprietan los botones equivocados. Enviar los F-22 es una señal de debilidad, no de fortaleza. Es admitir que la diplomacia ha muerto. Es admitir que ya no tienen argumentos, solo amenazas. Y quiero que presten atención a algo que no se dice mucho: el silencio de las otras grandes potencias. ¿Qué están diciendo Pekín y Moscú? Su silencio es ensordecedor y estratégico. Mientras Estados Unidos se desgasta enviando su flota más cara al otro lado del mundo, mientras gasta capital político y recursos militares en otra posible guerra en Medio Oriente, China sigue construyendo, sigue comerciando, sigue esperando. Rusia observa cómo la atención se desvía de Ucrania. Están dejando que Washington se meta solo en la trampa. Si estalla un conflicto directo, Estados Unidos tendrá que dividir sus fuerzas. No puede pelear una guerra en Europa, vía Ucrania, contener a China en Taiwán y bombardear Irán al mismo tiempo. Es la sobreextensión imperial clásica, la misma que ha derribado imperios a lo largo de la historia. Y Biden lo sabe, o al menos sus asesores lo saben. Por eso envían los aviones, esperan que la imagen del F-22 sea suficiente para no tener que usarlo. Es un blofeo colosal con armas nucleares de fondo. Pero, ¿qué pasa si el blofeo falla? ¿Qué pasa si un comandante de la Guardia Revolucionaria decide que es el momento del martirio y lanza un misil contra un buque estadounidense? En ese momento, los protocolos toman el control. La respuesta sería automática. Y estaríamos entrando en un conflicto que haría que las guerras de Irak y Afganistán parezcan juegos de niños. Irán no es Irak. Irán tiene una profundidad estratégica, una geografía montañosa y una red de aliados en Líbano, Yemen, Irak y Siria que pueden incendiar toda la región en horas. Por eso les digo, esto no se trata de explosiones lejanas, se trata de la estabilidad del mundo en el que vivimos. Se trata de la fragilidad de un sistema internacional que se sostiene con alfileres. Y entonces, ahora, volvamos a México. ¿Qué debemos esperar? En los próximos días verán cómo la narrativa en los medios cambia. Empezarán a demonizar a Irán con más fuerza. Empezarán a hablarnos de la amenaza terrorista global. Verán a analistas en la televisión diciendo que México debe blindar sus fronteras por seguridad nacional compartida. Todo eso es preparación del terreno. Es condicionamiento psicológico para que aceptemos medidas que violan nuestra soberanía bajo la excusa del miedo. No caigan en eso. Cuando escuchen esas noticias, recuerden esto. México se defiende no comprando guerras ajenas. La verdadera seguridad nacional de México está en su independencia energética, que tanto nos cuesta construir, y en su independencia política. Si cedemos ahora ante la presión de Washington, si aceptamos ser parte de su bloque de contención, estaremos poniendo un blanco en nuestra espalda innecesariamente. El juego está claro. Estados Unidos aprieta. Israel empuja. Irán resiste.
Y en medio, los países que no tienen una postura firme son arrastrados por la corriente. Quiero ser muy claro en esto. No estoy defendiendo al régimen iraní. No se trata de simpatías ideológicas. Se trata de realismo político. Se trata de entender que en este tablero, México es una pieza que Washington quiere usar a su conveniencia. Nos ven como retaguardia logística, como reserva de recursos y como muro de contención. Y nada más. La llegada de esos aviones de combate a Medio Oriente es el síntoma de un mundo que se está rompiendo en bloques. La globalización feliz se acabó. Estamos en la era de la competencia feroz por la supervivencia. Y en esta era, la neutralidad no es debilidad. La neutralidad activa, la defensa de nuestros propios intereses, es la única forma de sobrevivir. Observen bien lo que pase en las próximas 48 horas. Fíjense si los medios reportan las provocaciones o solo las respuestas. Fíjense quién se beneficia de que suba el petróleo. Fíjense quién vende las armas y quién pone los muertos. Esto apenas comienza. Y aunque parezca que ocurre a 10.000 kilómetros de distancia, la onda expansiva ya viene en camino. Va a llegar a los mercados, va a llegar a la política interna y va a llegar a la retórica diplomática. Mi trabajo aquí es decirles lo que los comunicados oficiales ocultan. Y la verdad es esta: el emperador está desnudo, está asustado y está armado. Y eso lo hace más peligroso que nunca. Manténganse atentos, manténganse críticos y, sobre todo, no dejen que nadie les diga que México debe pedir permiso para decidir su lugar en el mundo. México no se explica. México se defiende. Nos vemos en el siguiente análisis.